Muy buenas noches. Hace 4 meses no subía nada a este canal y las razones están directamente relacionadas con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos a Si me permites, te cuento. En el día de hoy comenzamos una serie que se llama Tratando de salir de la Matrix. Y el capítulo 1 del día de hoy se titula Despertando de la Obscuridad. Y sí, vamos a comenzar por el principio. Muchas herramientas y muchos caminos aparecieron delante de mí. Yo puedo decirles que el despertar de la Matrix en mi vida comenzó desde el miedo. No comenzó desde una motivación espiritual, ni desde la luz, ni desde el amor. Comenzó desde el miedo. Cuando yo tenía aproximadamente 31 años, comenzaron a revivir episodios que pasaban en mi vida cuando yo estaba muy pequeña. Cuando yo estaba muy pequeña tuve experiencias, podríamos decir, extrasensoriales o experiencias que yo no entendía en ese momento, que mis papás no entendían en ese momento. Y veía cosas, sentía cosas, soñaba cosas que luego no entendíamos y lo veíamos como que era algo malo que me estaba pasando, que era un espíritu maligno, que era una brujería o tantas cosas. Luego de eso yo hice el intento de bloquearlo y así fue. Yo lo bloqueé durante muchos años en mi vida. Posteriormente, cuando empieza toda esta revolución, como que todo este llamado de que es el momento de que ya comiences a despertar, comenzaron a pasar cosas desde el miedo en mi vida. No solamente porque empecé a perder todo lo que pensé que era mío, no solamente porque se rompió, se quebró, se destruyó todo lo que pensé que era lo que yo había construido, iba a ser definitivo en ese momento en mi vida, sino que comenzaron a pasar cosas nuevamente, como por decir, en otro mundo. No en el mundo terrenal, sino en otro mundo, pero desde el miedo. Para ese momento yo vivía sola, ya yo me había independizado y pasaban cosas en mi casa que recuerdo eran muy difícil de entender, pero a la vez era petrificante, me paralizaba. Pocas veces dormía en mi casa, muchas veces me iba a dormir a la casa de mi mamá, le pedía a amigos de quedarme en sus casas porque pasaban cosas fuertes, como por ejemplo, me recuerdo que una vez estaba en mi cama y en este mismo sentir de que algo pasaba en mi casa. Yo comencé a sudar frío, me quedaba paralizada, no podía moverme y en una de esas sentí que me empujaron en mi cama. Yo vivía totalmente sola. Y luego de ese capítulo, luego de ese episodio, me recuerdo que ya yo no quería dormir en mi casa. Así que durante varias semanas yo hacía que iba a mi apartamento a dormir, pero yo me quedaba en mi carro, en el estacionamiento o en el parqueadero, o como le llamen en sus países. Yo me quedaba en mi carro durmiendo. Yo subía, yo comía, yo me llevaba una cobija y yo bajaba el vidrio un poquito para que me entrara algo de aire, como mi carro quedaba parqueado enfrente del edificio donde yo vivía, y era un urbanismo cerrado. Yo dormí muchas noches allí, cuando no dormía en casa de mi mamá o cuando no dormía en casa de un amigo. Así que me dormía en mi carro y esperaba que fueran las 5 de la mañana para subir, bañarme e irme, porque no podía estar sola en mi casa a esa hora.
Hubo un momento en que las cosas, en el interín de todo eso, yo estaba ya buscando herramientas holísticas. Yo estaba haciendo Reiki, me estaban haciendo Reiki, terapias de Reiki, y comencé a estudiar Reiki. Estaba haciendo constelaciones familiares y comencé a estudiar constelaciones familiares. Hice una terapia que se llama Balancing y empecé a aprender también de Balancing. Así que yo estaba haciendo muchas cosas también a nivel energético como para entender por qué me estaban pasando todas esas cosas en mi vida. Para hacer el cuento largo, corto, ya yo no estaba contenta con mi carrera, con mi profesión, a pesar de que estaba siendo muy exitosa. Me sentía que ya no podía más. Yo tuve una situación de salud durante muchos años, desde los 5 años, el cual me provocó aproximadamente 6 cirugías, 6 entradas a quirófano, y adicional a eso, mantuve una relación de aproximadamente 15 años, el cual se rompió. Era la relación que yo pensaba que iba a ser pues ya mi familia, mis hijos, y se rompió de una manera bien fuerte, con cosas bien fuertes. Así que yo sentía que todo por lo que yo había trabajado sencillamente se desboronó. Entonces yo quería saber el para qué y el por qué a mí me estaban pasando esas cosas. Y es por ello que yo empiezo a buscar al principio de lo que uno conoce. Comencé a buscar de las religiones. Así que comencé a buscar de las iglesias, de las diferentes religiones, no solamente de la católica, sino también de la cristiana, testigo de Jehová, mormona. Yo simplemente buscaba respuestas porque no entendía por qué de repente me pasó todo eso al mismo tiempo. De cada una de las cosas tomaba lo que me servía y nunca me fanaticé por nada en absoluto. Escuchaba con mucho respeto y aceptaba lo que de repente yo me conectaba. Luego de eso fue que comencé como en la parte más holística, que era todo lo que era Reiki, constelaciones familiares, Balancing, escuchar audiolibros de superación personal, de empoderamiento, de conocerte a ti mismo, porque todo es un camino que va paso a paso. Entonces yo primero tenía que saber quién era yo. No tenía idea quién era yo, qué me gustaba, qué no me gustaba, qué me hacía feliz, qué no me hacía feliz, qué disfrutaba y qué no. Así que ese camino fue de paso a paso. Cuando llegó la parte energética, sentí que moví tanto energéticamente que empezaron a pasar muchas cosas porque yo decía, no entiendo. Y todo eso que me pasaba cuando estaba pequeña comenzó a pasar de nuevo ya siendo una mujer adulta. Y todavía no entendía por qué todo eso me estaba pasando. Así que bueno, en atención a eso, decido irme de mi país y me voy a otro país a estudiar ya formalmente como la parte energética y la parte espiritual. Así que comienzo a estudiar todo lo que es terapia respuesta espiritual. Ya me meto un poco más profundo, ya no era tan superficial como ya saben, como la superación personal, como perdonar por perdonar o por sentirme bien o como cuídate a ti misma, tu alimentación. Sí, eso es profundo, pero es profundo a nivel físico y biológico. Pero yo necesitaba respuestas más allá porque mi inconsciente y mi conciencia estaban en contradicción. Había muchas cosas que yo sentía que sabía de toda la vida y que en ese momento de mi vida decía, esto no puede ser así. Esto debe ser diferente porque no puede ser que solamente sea esto nada más. Así que me voy a estudiar terapia respuesta espiritual, me voy a estudiar péndulo, me voy a estudiar conexión con la naturaleza, me voy a estudiar conexión con ángeles, me voy a estudiar, hice un diplomado de neuroemoción emocional o biodescodificación, o en el caso como salió mi diploma fue como terapeuta en biosanación emocional, que es todo lo que está relacionado con las emociones, los problemas emocionales, cómo se resuelven en el cuerpo, pero que de alguna manera todas esas herramientas iban al mismo punto, que era saber qué era lo que estaba pasando en mi alma, en mi espíritu,
espíritu, en mi físico, porque estaba tan desconectada de todo y porque había tanta incoherencia dentro de mí. Volviendo un poquito a todos estos episodios que me pasaron en mi apartamento, en algún momento mis maestros que estaban conmigo, mis maestros de Reiki, de constelaciones familiares, me indicaron que estaba haciendo mucho energéticamente, que debía parar y debía dejar que la energía trabajara, limpiara, porque yo lo que estaba haciendo era limpiando. Y cuando hay tantas cosas por limpiar, es lo que pasa el tsunami, se revoluciona de una manera tan fuerte que tú dices, todo me vino junto, todo me vino así fuerte. ¿Por qué? ¿Para qué? Y llegó un momento en que ya no más, en que ya no pude. Tenía familiares que me ayudaban espiritualmente. En Venezuela todavía se cree en esa parte y yo lo respeto. Y en aquel momento, con el nivel de conciencia que yo tenía, pues era la herramienta que tenía. Así que me ayudaron de una manera espiritual, en donde decían, pues sí, que había muchas energías negativas alrededor de mí, todo lo demás. Y en ese interín yo decido que ya no más, de que yo tengo que tomar ciertas decisiones definitivas. Y dentro de esas decisiones definitivas era definitivamente cambiar de profesión y hacer algo por lo cual yo sentía que iba a tener un resultado diferente en mi vida. Yo necesitaba salir del ambiente donde yo estuve durante todos estos años pasando por todas esas situaciones, y por eso me voy a otro país a estudiar todo esto. Cuando yo me voy a otro país a estudiar todo esto, me consigo una maestra espectacular, que es mi maestra de terapia respuesta espiritual, y ella al fin me hace entender por qué me pasó todo esto desde el miedo. Y me pasó todo esto desde el miedo porque era la única manera de que mi misión de vida llamara mi atención. No había otra manera, o sea, tenía que retumbarme desde el miedo, porque desde allí era donde yo iba a empezar a moverme, a buscar respuestas para yo buscar esa misión de vida. Así que ahí logro entender el por qué. Sin embargo, el miedo no salía de mí. Yo decía, igual me da miedo. Igual cuando empecé a estudiar terapia respuesta espiritual, comencé a tener estos sueños paralizantes en donde sientes que no te puedes mover, en donde sientes que cosas pasan en ti, en donde sientes que algo se te sienta encima o que algo feo está pasando. Y en ese momento ella me explica quizás yo en esta serie voy a hablar de muchas herramientas que hablan del mismo tema en diferentes áreas, unas más holísticas, otras más espiritual, otras más científicas, otras más allá, pero todas van en lo mismo, ¿ok? El que se identifique con una o con otra está perfecto, y el que no, pues también. El que no se identifique con el tema, sencillamente pues puede pararlo y ir a otro tema, a otro canal. Les agradezco que cualquier comentario que dejen en este podcast sean desde el amor y desde la experiencia, sin necesidad de agredir, sin necesidad de faltar, sin necesidad de juzgar, porque acá no es para juzgar. Creo que si no estás de acuerdo conmigo, pasa y ya. No necesitas dejar palabras quizás de miedo, de odio o de reprimenda o lo que sea. Entonces, cuando estoy en esta preparación de terapia respuesta espiritual, ella me dice, mi maestra, que pues precisamente terapia respuesta espiritual, una de las bases es que hemos tenido vidas pasadas, y que en esas vidas pasadas hemos jugado diferentes papeles en las diferentes vidas, siendo hombre, siendo mujer, siendo niño, inclusive no siendo humano, ¿ok? Y me decía que en muchas vidas había tenido un voto. Un voto es como un contrato para trabajar con esas energías de desencarnados. Así que era lo que me estaba trayendo ahorita al reaccionar, pero que en esta vida ya definitivamente no era mi propósito de vida. Así que a través de ciertas herramientas hicimos un corte con ese voto, con ese contrato, e inclusive me dio herramientas para manejarlo en caso de que siguiera pasando en una u otra ocasión. Adicional a eso,
ella me cambia la perspectiva de lo que es ese concepto de los espíritus, de los fantasmas, de los muertos y todo lo demás, porque ella me hace ver de que todo es energía. Y como todo es energía, definitivamente le damos la forma, la figura, el olor, la imagen a esa energía de acuerdo a nuestros conceptos que traemos y a nuestras creencias. En los países latinos se cree mucho en esa creencia, viene cultural, viene de nuestros ancestros africanos inclusive. Y así que cuando yo veo, sí, pues todo es energía, entonces, ¿por qué la materializo de esa manera? Porque es a lo que desde pequeño le tenemos miedo. Nos dicen, hay un monstruo bajo la cama, te van a jalar los pies cuando duermas sola, te va a salir algo cuando estés en la oscuridad, te va a asustar. Inclusive las películas más famosas de Hollywood a nivel de terror es exactamente basado en eso. Así que cuando me dice que eso es lo que le damos la forma y que hay muchas personas que no necesariamente, los que no creen en eso es porque ven el miedo y lo materializan de una manera diferente. Ahí creo que logré entenderlo diferente, inclusive con la herramienta de terapia espiritual, cuando hablo de mi comité espiritual y de mi yo superior, es como que dentro de eso yo le doy la potestad de manejar esa situación en ese ámbito espiritual en el cual mi cuerpo físico no llega, ¿sí? Así que bueno, así comienza este despertar desde las ruinas, desde el miedo, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el tsunami. Y en algún momento vamos a hablar de esto, pero en algún momento de mi vida dije, no es posible que el ser humano necesite tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto miedo, tanta rabia, tanta ira, para recibir un mensaje de amor. Pero es que desde ahí es donde despertamos, pero hay que hacer un cambio de conciencia y hay que comenzar a despertar desde el amor y no desde el miedo. Entonces, eso fue lo que pasó. Vamos a dejar este capítulo hasta acá, y porque es el cómo comencé a despertar de la oscuridad. Aquí ya estamos como en este capítulo del despertar. Y vamos a iniciar en la próxima con el segundo capítulo, que lo denominé un laberinto sin salida. Es un cuestionamiento. El despertar de la Matrix o el salir de la Matrix es un laberinto sin salida. Entonces, bueno, los espero. Gracias por haber escuchado esto hasta el final y los espero en el segundo capítulo. Muchas gracias, buenas noches. Y les mando un abrazo de mi corazón a sus corazones. Bye bye. Oh, se me olvidaba. Recuerda registrarte, suscribirte, darle like y compartir. Muchas gracias.